Fuimos llamados para bendición y el versículo que puse ahí en la pantalla dice que la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. La bendición de Dios. Fuimos llamados ¿para qué? Para bendición, como hijos de Dios. Y hoy quiero hablar de esto, que es algo que todos buscamos, ¿no? La bendición de Dios. Todos queremos, buscamos y deseamos eso para nuestras vidas. Yo digo, incluso la gente que no tiene una relación activa con Dios, quiere beneficios para su vida, que nosotros conocemos como bendición. Todos queremos esto. Y de alguna u otra forma todos pensamos que alguien mayor que nosotros, que es Dios, ¿no? Es el que puede llenar de bendiciones nuestras vidas. ¿Qué entendemos por bendición de Dios? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Bendición de Dios es tener un buen trabajo, ¿no? Entendemos eso. Una linda casa, una linda familia, salud. Y cuando tenemos todo eso, decimos Dios nos bendice. Pero ¿qué pasa si no tenemos eso? Si no tenemos eso, difícilmente pensemos que Dios nos está bendiciendo. Yo quiero hacerte pensar en algo, y es esto. ¿Qué dice la Biblia? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Si pensamos que bendición de Dios es tener bienes materiales, estamos muy equivocados. La mayor bendición para vos, para mí, es tener la presencia de Dios en tu vida, en mi vida. Por eso digo, qué bendición estar en la casa de Dios. Es una bendición. Así que la bendición de Dios está mucho más allá de lo que tenemos. Y una pregunta que seguramente te hiciste es esta: ¿por qué Dios no responde? ¿Cuándo? Cuando pedís algo a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Y es una pregunta difícil y compleja de responder, pero yo quiero hacer una analogía. Y es la siguiente: Dios hace con nosotros lo mismo que muchas veces nosotros hacemos con nuestros hijos. Nuestros hijos muchas veces no entienden las decisiones de sus padres y quizá van a ser adultos y nunca la van a entender, pero algo está haciendo esa decisión en nuestras vidas. Lo mismo sucede con Dios. Muchas veces no vas a entender. Es más profundo y complejo de lo que podemos entender, pero algo Dios está haciendo en tu vida. Y Franquito es adolescente y mucho más complejo es cuando tenés un hijo adolescente y él quiere mostrarte lo que verdaderamente le va a hacer bien a él. Y él dice, pero papá, esto es beneficioso para mí, esto es lo que vos tenés que hacer. Incluso te explican cómo hacer las cosas. Y muchas veces nosotros somos adolescentes espirituales, que le decimos a Dios, Dios, esto es lo que necesito. ¿Por qué no entendés, Dios, lo que yo necesito para mi vida? ¿Y qué dice Dios? Tranquilo, tranquilo que yo me ocupo. Buscá primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Así que esas primeras cosas que decíamos y pensábamos como bendición de Dios, yo las llamo añadiduras. Pueden estar o no pueden estar, pero la mayor bendición de Dios es tener la presencia y ayuda de Dios en mi vida. Y tu vida puede cambiar
a partir de esta convicción que vos podés tomar en tu vida. Escuchá bien, mirá bien, voy a poner ahí una placa y encontrar la mayor bendición es lo que verdaderamente te va a llenar. ¿Qué dice esa placa? Dice: Jesús nunca prometió una vida sin problemas. Jesús nunca prometió que vos y yo vamos a tener problemas. Los problemas van a estar en el mundo, tendréis aflicción, pero sí nos aseguró algo. ¿Qué nos asegura? Nos asegura su presencia, su ayuda y su victoria. Esta es la mayor bendición. Los problemas van a venir. Jesús nunca prometió que vas a estar exento de eso. Ser bendecidos por Dios implica tener el favor, la ayuda de Dios, y entre esas cosas nosotros usualmente las definimos como riquezas, bienes, posiciones, salud, felicidad. Decimos somos bendecidos, pero entre esa ayuda y bendición y bondad de parte de Dios está algo que es su ayuda, su poder, su protección. Esa es la mayor bendición para nosotros. Vamos a abrir ahí en Mateo 5, 3, del 1 al 12, las bienaventuranzas, el sermón del monte. Y elegí este versículo porque ahí Jesús estaba explicando a la gente que lo seguía quizá porque querían tener estas bendiciones que nosotros queremos, que vos querés, que yo quiero. Y veían que Jesús era un hombre poderoso que podía acompañarlos, ayudarlos y suplir sus necesidades. Y acá Jesús los sienta y dice las siguientes palabras: Dios bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Y Jesús seguía diciendo: Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y mienten acerca de ustedes, dicen toda clase de malas, hacen toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en los cielos. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Y Jesús decía esto y la gente decía: ¿qué está diciendo este hombre? ¿Qué está diciendo? Y le decía: Señor, danos ese pan para que no tengamos necesidad de ir y trabajar. Y Jesús le decía: yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios los bendice cuando vienen a mí. Algo distinto a lo que vos y yo y a lo que la gente quería escuchar. Dios bendice, y lo dijo una y otra vez, ¿a quiénes? Cuando te das cuenta de la necesidad que tenés de Dios. Ahí es cuando Dios te bendice, cuando Dios te colma
de beneficios, colma de beneficios tu vida. ¿Cuándo? Cuando tenés una actitud de decir solo no puedo, no doy más. Señor, sé que vos tenés los brazos abiertos, voy corriendo a la ayuda de Dios. Y Dios bendice tu vida. El reino de los cielos te pertenece. La presencia de Dios está en tu vida y Él permanece ahí. Vos ya vivís aquí, en esta tierra. Bendición de Dios. Vos permaneces en Él y Él permanece en vos. Y dice las bienaventuranzas que si por algún motivo el llanto viene a tu vida, ¿qué va a pasar? Él te va a consolar. ¿Por qué? Por lo que leímos en Proverbios, la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Así que si estás triste, tenés que pedirle a Dios que te colme, que te llene, que cubra tu necesidad, porque no puede haber tristezas en la vida de un creyente. Podemos pasar un momento triste, pero la bendición del Señor es la que te enriquece. Y viste cuando pasás una dificultad, que salís más bendecido, tu vida se llena de riquezas. ¿Qué riquezas espirituales? Riquezas espirituales llegan a tu vida cuando pasás un momento triste, porque Dios bendice tu vida. Y mirá lo que dice Proverbios, la segunda parte. Dice, al necio le divierte hacer el mal, pero al sensato le da placer vivir sabiamente. La tristeza no tiene que ser una opción en vos, en mí. La tristeza es un sentimiento que Dios se encarga de consolarlo. Así que si vos estás pasando por un momento de tristeza, yo como consejo te digo, andá a Dios. Él está ahí con los brazos abiertos, esperando a consolarte. Hablamos de los adolescentes, yo nombré a Franco, y presta atención, adolescentes y jóvenes. Lo que dice la segunda parte de Proverbios, dice esto: tener vicios, el sexo fuera del matrimonio, la pornografía, la mentira y todo lo que la Biblia señala como malo, no te va a dar placer a tu vida. Los jóvenes, los adolescentes, a veces buscamos placeres en lugares equivocados y el diablo no te va a decir cómo va a terminar tu vida se va a terminar dañando. Hace poco escuchaba un testimonio de Maradona. Maradona, él decía que lo peor que le pasó en su vida fue haber probado la cocaína. ¿Por qué? Porque eso trajo tristeza y destrucción a su vida. Él decía, yo no pude disfrutar a mis hijas. Claudia las disfrutaba, yo iba al cumpleaños y estaba drogado. Eso es lo que trae el pecado a tu vida, destrucción. Destrucción. Y vos podés escuchar un montón de testimonios de jóvenes adolescentes que probaron y anduvieron en los caminos que parecen ser caminos de placer y destruye su vida. Así que el placer, lo dice Proverbios, ¿qué es el placer? Lo otro te puede dar un momento de diversión. El placer está en vivir sabiamente, vivir la vida que Dios enseña. Las bienaventuranzas es la mejor explicación de cómo tu vida puede ser bendecida. Así que tenemos que tomar, ¿qué? Una posición correcta ante Dios. La verdadera bendición
es tener ¿a quién? A Jesús como pastor. Que dice los salmos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y nosotros como adolescentes espirituales le decimos, no, Señor, sí, me falta esto. ¿Qué estás viendo? ¿Estás viviendo tu vida en torno a lo material y lo espiritual? Jehová es tu pastor, nada te va a faltar. En lugares de delicados pastos Él te va a descansar, Él te va a guiar, Él te va a conducir por sendas de justicia. Eso es bendición. Si vos pensabas que bendición de Dios es todo lo otro no. Lo otro es pasajero. Tenés que tener bien en cuenta esto. ¿Crees esta palabra? ¿La crees? Y si la crees, porque a veces decimos, sí, creemos esta palabra. ¿Estás tranquilo con esta palabra? Porque creer, uno puede decir creo con los labios, pero estar tranquilo con esta palabra es lo que demuestra si verdaderamente crees. Y después está la otra situación, el afán y la ansiedad, que va muy atado a todo esto, ¿Cómo estás con esta palabra? ¿Cómo te sentís? ¿Y cómo está el afán y la ansiedad en tu vida? ¿Qué dice Mateo 6? Cuando habla del afán y la ansiedad, hace una pregunta y es esta. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién? ¿Quién? Bendición de Dios. Bueno, yo voy a ayudar a Dios. Voy a ayudar a Dios, ¿cómo? Haciendo lo que Dios quiere que yo haga con mi vida. Pero si no es como Dios decidió que sea, no sirve de nada. ¿Quién podrá añadir a su estatura un codo si no es solo Dios? Por más que intentes las cosas, por más que vos alcances algunas cosas y veas, esto es lo más parecido a una bendición, es un beneficio de parte de Dios para mi vida, pero se asemeja a una bendición. Si no está en voluntad de Dios, esas cosas se asemejan a una bendición, buscando la bendición de Dios. La bendición de Dios enriquece, no añade ninguna tristeza. Y yo me acuerdo cuando yo era adolescente, joven, y todos buscamos bendición de Dios. Y cuando vos buscas bendición de Dios decís, Señor, con todas las debilidades, ¿no?, que tenemos. Señor, ayúdame, bendecí mi vida. El adolescente, el joven, a veces no tiene bien claras las cosas y se pregunta cómo va a ser su futuro. Bendecí mi futuro, mi trabajo, bendecí mi familia. Yo pedía por esto también, que vendía con quién me iba a casar, con quién iba a tener hijos, con quién, cómo iba a ser mi futuro. Pero también me acuerdo más adelante cuando vinieron las pruebas y el diablo, lo digo siempre, viene ¿qué? Para matar, para robar, para destruir, y en medio de esas pruebas, yo después de 10 años de casado, con 2 hijos pequeños, 7 y 3 años, el diablo vino a destruir mi familia. Y cuando el diablo vino a destruir mi familia, no me quedó otra opción que divorciarme. Y yo me acuerdo en esos momentos más oscuros de mi vida, tomar una decisión. Y la decisión fue esta: Señor, me aferro a ti. Señor, bendecí mi vida. Y vos te preguntás, ¿dónde está la bendición de Dios? La bendición de Dios está en la presencia de Dios en tu vida. Pase lo que pase,
puede venir cualquier situación, pero Dios bendice mi vida. Y hoy me paro y digo, gracias Dios porque me salvaste, gracias porque me libraste. Vos y yo podemos estar en peor situación de la que estamos, pero la bendición de Dios es la que enriquece y no añade ninguna tristeza. ¿Decimos amén a esto? Creemos esta palabra, la bendición de Dios puede seguir en tu vida, pase lo que pase, en cualquier situación, Dios te va a levantar. ¿Es posible? Sí, es posible con la ayuda de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque vos estarás conmigo, vos me vas a bendecir. Y esta semana recibí una palabra, y es la misma palabra que recibí en aquella instancia, y esta palabra dice así: Pedro, el libro de Pedro, 1 Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después de que vos y yo hayamos padecido un tiempo, Él va a afirmar tu vida, Él la va a fortalecer, Él la va a establecer. Con Dios es posible. Y que hago siempre esta pregunta: ¿cómo te sentís? Y te vas a sentir como se siente cualquier persona. Te vas a sentir mal porque pasar una situación de dolor es malo, pero también vas a tener el consuelo de Dios en mi vida. Y vos te vas a preguntar, ¿por qué a mí? Y esa pregunta muchas veces no la vas a tener del todo resuelta. ¿No se suponía que la bendición de Dios estaba en mi vida? Mirá, yo te quiero hacer pensar en un personaje, que es Job. El libro de Job, y después léelo, porque el libro de Job dice lo siguiente: dice que Job era un hombre justo y que experimenta diversas pruebas y sufrimientos. Eso dice el libro de Job, y comienza con una escena que es de Satanás desafiando la integridad, la vida de Job. Y le dice Satanás a Dios: Job, este hombre justo, ¿sabes por qué te sirve? Te sirve solo porque tiene prosperidad en su vida y porque su vida es bendecida. ¿Y Dios qué hace? Permite que Satanás haga lo que hizo en la vida de Job, que ponga a prueba a Job. ¿Y qué fue lo que resultó? Esta semana lo leía: pérdida. Pero pérdida, la pérdida mía, la pérdida tuya es ínfima ante la pérdida que sufrió Job. Job sufrió pérdida de posesiones, de salud, de muerte, incluso muerte de todos sus hijos. Murieron sus hijos. ¿Y sabés cuál fue la decisión de Job? Dice: Job se negó a maldecir a Dios y mantuvo su fe. El libro de Job, vos vas a ver que una maldición tras otra le llegó a la vida de Job. Una maldición tras otra. Dice que venía una tras otra y tras otra y tras otra y tras otra. Y ahí en los versículos dice: muere uno, otro, y murieron sus hijos también. Pero Job decidió estar firme frente a eso. ¿Y cómo termina el capítulo 42? Vos vas a ver que este hombre justo,
que pasó por todas esas situaciones. Dice, finalmente, Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. Después de esto Job vivió 140 años y pudo haber 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió Job siendo muy anciano después de vivir una vida larga y plena. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, una vida larga y plena. Podemos estar pasando situaciones que no deseamos, seguro, las vamos a pasar, porque Dios no prometió una vida sin problemas, pero sí prometió su ayuda, protección, fortaleza y victoria. La victoria la tenemos asegurada. Así que cuando pases esas situaciones, acordate de Job. Y toma esta decisión en tu vida. No voy a abandonarte. Voy a seguir confiando en vos. Hoy quiero desafiarte a esto, a que tengas paciencia. Paciencia. A veces se va 1, 2, 3 años, a veces muchos años más, pero tenés que tener paciencia y vivir en obediencia a Dios. No te olvides que la mayor bendición es tener la presencia de Dios en tu vida. Y vos vas a encontrar testimonio de hombres y mujeres, porque cuando todo va bien es fácil vivir, ¿no? Pero cuando algo sale mal, ahí es cuando se ve el testimonio de hombres y mujeres que son bendecidos por Dios, incluso en las peores situaciones. Pablo decía esto: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Dios va a enriquecer tu vida, porque la bendición de Dios es la que enriquece y va a traer riquezas espirituales. Y si por añadidura vienen otras riquezas, damos gloria y bendecimos el nombre de Dios. Pero las bendiciones espirituales que traen las pruebas, las dificultades, porque cuando soy débil, ahí es cuando me hago fuerte. Cuando las situaciones sacuden tu vida, vos vas a tener la bendición, fortaleza de Dios y vas a tener nuevas fuerzas y vas a levantar vuelo como las águilas. Eso lo hace el poder de Dios. Para terminar, quiero que pensemos en el libro de Génesis. Y en el libro de Génesis hay otro relato, el de Abraham. Abraham, ¿qué fue lo que prometió Dios a Abraham? Le prometió esto: haré de ti una nación grande. Te bendeciré. Te haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Escucha bien, esta promesa que Dios le hizo a Abraham, Dios la cumplió, porque Dios hace promesas. Dios todo lo que promete lo cumple. Esto es lo que Dios prometió a Abraham y Dios lo cumplió. Todo lo que promete, Dios lo cumple. Y la bendición, lo podés ver acá, abarca 2 cosas.
Dice, bendeciré a todos los que te bendicen. A los que están con vos, los que te acompañan, van a recibir la bendición de Dios. Y los que se atreven a levantar la mano en tu contra, Dios se la va a bajar. Porque Dios bendice a los que están con vos y maldice a los que están en tu contra. Dios se encarga de acomodar las cosas. Lo hace Dios, no lo hago yo. Y muchos van a ver esta situación y van a decir, qué suerte que tiene. Qué suerte que tiene, que todo le sale bien, ¿cómo puede ser? Y no es suerte, es la ayuda de Dios bendiciendo tu vida, acompañándote y bajando la mano del que la tiene que bajar. Ese es Dios actuando y cumpliendo las promesas en tu vida. Lo van a notar, lo vas a notar vos y vas a agradecer y dar gloria a Dios por esto. Yo dije que hay muchas historias. Daniel no fue librado del foso de los leones. Él estuvo con los leones, pero la ayuda, la protección y la victoria se la dio Dios. A Dios no lo quitó, no lo sacó de ahí. Él tuvo que estar y pasar esos momentos con los leones. Y Dios lo protegió. De esta misma forma te puede proteger Dios a vos. También están los amigos de Daniel en el horno de fuego. Ellos estuvieron en el horno de fuego, en medio de las llamas, que consumían cualquier cosa. Eran 3, habían 4. El ángel de Dios estaba ahí, acompañándolos, protegiéndonos. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Bendición de Dios, la ayuda de Dios, esa es la mayor bendición para vos y para mí. Dios nos sacó de algo tremendo. Te pudo haber librado a vos, me libró a mí y nos va a seguir librando porque Él va a cumplir su propósito y sus promesas con cada uno de nosotros. No somos nosotros, es el favor de Dios en nuestra vida. Abraham y Sara, los mencioné en el libro de Génesis. ¿Qué pasó? Pasó que eran grandes. ¿Cómo Dios va a prometer esto a personas tan grandes? Es lo que veo yo, es lo que vio Abraham, lo que veía Sara. Y Saraí intenta ayudar a Dios. La ayuda que nosotros a veces intentamos darle a Dios. Dios prometió un hijo, vamos a ayudar a Dios. Abraham, ahí está la sierva, Agar, podés tener un hijo con ella y finalmente la promesa de Dios se va a cumplir. Y que dice la Biblia que Abraham tuvo un hijo, Ismael, con Sara, pero esa situación causó conflicto, tensión en la familia, porque a veces cuando hacemos las cosas a nuestra forma, ¿qué va a pasar? Va a haber tensión, va a haber conflicto, va a haber situaciones que Dios va a decir, no era así, no era así. Finalmente, un nuevo pacto, Dios cambia el nombre de Abraham por Abraham, de Saraí por Sara, y nace Isaac, el hijo prometido por Dios. La promesa se cumplió, siendo aún más grandes de lo que eran antes. Dios prometió y Dios cumplió.
lo que Dios promete, Dios cumple. Y Dios prometió bendecir tu vida, bendecir mi vida. Y Dios va a cumplir. No dudes, confía. Confía. En obediencia a Dios, vos podés alcanzar bendición. Lo dice Deuteronomio 28, 2 al 7. Dice, si obedecieres al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandamientos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todos los demás naciones del mundo. Si obedecieres al Señor tu Dios, te bendecirá. ¿Te bendecirá con qué? Con muchas cosas. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor enviará lluvias en tiempo oportuno. Desde su inagotable tesoro en los cielos, y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás la necesidad de pedir prestado. Las bendiciones de Dios son inagotables. Es una fuente de agua viva que no se agota nunca. Eso es lo que vos tenés que entender. Nuestras mentes finitas muchas veces no lo entienden. Por otro lado, la maldición de Dios va a estar en contra tuya si desobedeces. Y no solo eso, sino que vas a vivir una vida triste, de conflictos, con problemas. Y lo que parecía placer para vos va a terminar en desdicha y desgracia para tu vida. Vivir sabiamente es lo que va a dar placer a tu vida. Así que en esta mañana quiero decirte esto, que Dios bendiga tu vida. Muchas veces nos saludamos de esta forma, que Dios te bendiga, y que Dios te bendiga tiene una profundidad tan grande, que muchas veces no lo llegamos a entender. Y esto es lo que hoy quiero que entiendas. Paciencia y Dios va a bendecir tu vida. Proverbios 3, 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino que tomar. A los jóvenes, a los adolescentes que a veces no conocemos el camino, y a los mayores que también muchas veces pedimos, Señor, conducí mis pies por el camino que debo andar. Él te va a ayudar. Dice la Biblia que lo que parece imposible para el hombre, para Dios es posible. Confía en Dios, porque la bendición de Dios va a enriquecer tu vida, no va a añadir ninguna tristeza. Si en esta mañana vos no tenés la presencia de Dios en tu vida, o quizás sí la tenés, pero no la estás viviendo. A veces podemos estar años en la iglesia, siendo maestro, maestra de escuela dominical, sirviendo a Dios, trayendo una palabra, pero no viviendo lo que Dios dice que tenemos que vivir. Dios nos va a dar cuenta a cada uno de nosotros. En esta mañana quiero que confíes en Dios. Y dice que el que escucha mi voz, llama, ahí estoy yo, con los brazos abiertos. Y si vos no tenés a Jesús como tu Señor y Salvador, hoy lo podés recibir.
haciendo una pequeña confesión en una oración, y es esta: Señor, te pido que tú estés llegando a mi vida. Te pido perdón, Dios, por todas las malas decisiones, por los pecados, por toda esa vida sucia que vine viviendo, y quiero que entres en mi vida y me hagas una nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si haces esta oración, la bendición de Dios va a venir sobre tu vida. No tengas miedo, no tengas vergüenza, no tengas dudas, porque Dios perdona todo. Lo más sucio de tu vida, Él lo va a transformar en algo blanco. La bendición de Dios va a estar sobre tu vida. Y si tenés a Jesús en tu corazón, la ayuda de Él va a venir. Y si sos creyente y todavía dudás de estas promesas, también quiero que te fortalezcas en la lectura de su palabra y en la obediencia a la palabra de Dios. Hoy decido obedecer tu palabra. Que la gracia del Señor, decía el apóstol Pablo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, sea con cada uno de nosotros. Que el Señor en esta mañana bendiga tu vida y te colme de bendiciones. Mientras los chicos van pasando, vamos a cantar una canción y seguí pensando en esto. La bendición del Señor enriquece nuestras vidas y no hay tristeza, hay alegría.